Buenas noches, América. Se va a celebrar en Cuba la 16ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, más conocida como la ALBA. La reunión servirá para conmemorar los 14 años de este mecanismo internacional del que hoy forman parte 10 naciones. Además de Cuba y Venezuela, sus socios fundadores, la ALBA está integrada también por Bolivia, Nicaragua y 6 naciones caribeñas, a cual más dependiente de la ayuda venezolana, aunque eso sí cada vez menos. Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves. Desde su fundación, esta alianza solo ha servido para dar apariencia de apoyo internacional a sus naciones fundadoras, Cuba y Venezuela, con modelos de gobierno que han llevado a sus sociedades a crisis sociales, económicas y políticas de las que solo son responsables sus gobernantes. Nicolás Maduro llegó a la isla en las últimas horas para reivindicar que América Latina, dijo, necesita más que nunca la ALBA, para renovar la esperanza y sobre todo para hacer frente a lo que considera un peligro de privatización de la salud y la educación en el continente. ¿Salud y educación? Maduro critica los modelos sanitario y educativo de otras naciones cuando el suyo brilla por su ausencia o su desgracia. Igual que el modelo cubano, que ya no convence con aquella máxima de que es ejemplo para el mundo. Tal vez lo fue, pero hoy no, hoy ya no. Sus servicios se han deteriorado en los últimos años y hay déficit de profesionales y carencia de recursos materiales. No hay un solo médico en Cuba que no tenga planes de irse a trabajar fuera de la isla. El gran aporte hoy de la ALBA es dar cobertura a las elecciones venezolanas, que denosta a la comunidad internacional por considerarlas poco transparentes y sin garantías. Ecuador dejó la ALBA este año. El resto de países que hoy aún la conforman deberían seguir su ejemplo y abandonar una organización en decadencia y desprestigio creciente, y que hoy solo sirve para intentar lavarle la cara, si se puede, a Maduro, Díaz-Canel, Ortega y Evo Morales. Las naciones caribeñas que aún están en el ALBA deberían darse cuenta de que están siendo utilizadas, son rehenes de sus socios fundadores. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, algunas con pie de página, con notas al margen que le queremos poner. Sobre las investigaciones que afectan al presidente de los Estados Unidos. 2 notas. Una, sobre la investigación a quien fuera su abogado, Michael Cohen. En las últimas horas ha concedido una entrevista y ha dicho que el presidente, entonces candidato y empresario, era plenamente consciente de que los pagos que se hacían a 2 personas que aseguran haber tenido relaciones íntimas con el mandatario y que esos pagos buscaban silenciarlas y que esos pagos se realizaban en medio de una campaña electoral para no influirla, el mandatario, 1, lo sabía, 2, sabía que eran ilegales. Eso lo ha dicho Michael Cohen en una entrevista a la cadena ABC, aquí en Estados Unidos. Lógicamente, el mandatario ha dicho que los medios le estamos dando credibilidad, dice, a un criminal convicto. Bueno, pero si era su abogado y era, junto con Donald Trump, quienes sabían de esos pagos. La otra investigación, la que ha revelado el rotativo Wall Street Journal. Parece ser que la Fiscalía está investigando quién hizo donaciones al comité que organizó la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Parece ser que la investigación dice que se recaudaron 107 millones de dólares. 107 millones de dólares es más del doble de lo que se recaudó para el mismo propósito del presidente Barack Obama en el año 2009. Dice la investigación que muchas de esas donaciones tenían por objetivo favores políticos. ¿Qué tipo de favores? Concesiones legislativas o ganar influencia. Y eso violaría la ley. Emilio Viano, abogado, ¿en qué sentido se violaría la ley? Bueno, primero se está hablando de la posible interferencia del extranjero. Vale decir que en la ley americana desde el comienzo, por el hecho que los Estados Unidos fueron fundados por una revolución, se intentó delimitar la influencia extranjera en el país. Por eso, por ejemplo, el presidente tiene que ser alguien que nació aquí en los Estados Unidos, no puede ser alguien nacido en el extranjero.
Y por eso que siempre se prohibió la posible interferencia extranjera con donaciones de dinero para financiar campañas, porque podría representar la influencia de intereses extranjeros en la política estadounidense. ¿Está relacionada esta investigación con la trama rusa? Y si es así, ¿cómo le afectaría? Puede ser, claro, puede ser, sí. Naturalmente aún no sabemos mucho sobre todos los detalles de la trama rusa. El presidente Trump continúa a decir que no es así, que es toda una caja a las brujas, pero además de la casa a las brujas, en realidad aún Mueller no ha revelado todo lo que pudo averiguar con su investigación, pero sí es muy posible que ellos lo hicieron trámite corporaciones, tal vez, de las cuales son propietarios, o donando dinero a organizaciones, como dijimos, de bienestar social, 501c4, o a veces con venta de acciones en el mercado o con contribuciones con cartas de crédito. ¿Y en este sentido cree que podría afectar al presidente? Bueno, demostrar una vinculación directa con el presidente puede ser muy difícil. Yo pienso que se podría demostrar una vinculación con la campaña de Trump. Directamente con el presidente, esto depende. Por ejemplo, ahora la Cámara de Diputados, empezando en un mes más o menos, estará en las manos de los demócratas. Ellos pueden ahora lanzar investigaciones sobre las declaraciones de renta del presidente que él ha negado publicar. Ahí se podría ver más cuáles son los lazos que él tiene con compañías rusas, por ejemplo, o compañías en el extranjero, particularmente se habla mucho de eso hoy en día con Arabia Saudita. Así que ahí uno puede empezar a construir, digamos, lazos y ver lo que está pasando. Hasta ahora sus finanzas son muy secretas y no sabemos de dónde proviene su dinero, quién le dio dinero, préstamos, quién está haciendo negocios con él. Y eso tal vez se revelará, digamos, en unos meses. Esto podría cambiar mucho la situación, ayudar naturalmente a entender más lo que pasó con la elección y también sus decisiones políticas ahora, porque por ejemplo es renuente de denunciar al príncipe Bin Salman por la matanza de Khashoggi. Ahora no tenemos nada concreto. Con los demócratas que pueden lanzar esas investigaciones en la Cámara de Diputados, tal vez vamos a aprender más. Las explicaciones del abogado Emilio Viano. Señor Viano, gracias por estar con nosotros esta noche. Más cuestiones. En el Senado se acaba de producir una votación con mayoría que suman republicanos y demócratas para tomar represalia contra Arabia Saudí. Arabia Saudí es, según el presidente Trump, el aliado más importante que tienen, junto con Israel, en Oriente Medio. Pero los legisladores dicen que la desaparición del disidente saudí Jamal Khashoggi no puede quedar impune. ¿Qué le dice esa legislación aprobada en la Cámara Alta? Que tiene 30 días la administración para retirar el apoyo militar que le está dando Estados Unidos a Arabia Saudí en la guerra de Yemen. Vamos a saludar al analista político y columnista de Roll Call, el señor Pablo Manríquez. Señor Manríquez, gracias por estar con nosotros. ¿Supone un revés para el presidente Trump? Gracias, Gustavo. Mira, esto es un momento cuando el presidente Trump está tomando como una estrategia de negocios cuando se trata en un tema que se trata de los abusos de los derechos humanos. Entonces, como no, para Trump él ve a Arabia Saudita como un aliado, pero un aliado de negocios, especialmente en temas de defensa. Pero lo que pasa es que esto no tiene nada que ver con los negocios. Esto es como un crisis moral que tenemos desde que mataron a el periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. La votación, sin duda, el resultado es relevante porque pone en evidencia que hay legisladores que sí están dispuestos a votar para manifestar su desacuerdo con el presidente Trump. Pero más allá de esa votación, que podría ser simbólica, ¿va a servir para algo?
Yo creo que en el Senado en particular van a haber muchas protestas en contra de la manera en que el presidente Trump está enfrentando a esta crisis, porque no es una crisis de negocio, que es el tipo de crisis donde el presidente Trump tiene experiencia, es una crisis de derechos humanos, y en esas crisis, bueno, primero el presidente Trump no tiene mucha experiencia y tampoco le importa mucho qué pasa en ese escenario, digamos. Es la opinión de Pablo Manríquez, que es analista político y columnista de la publicación Roll Call. Gracias, señor Manríquez, por estar con nosotros. Vamos a hablar de unas cifras que nos han llamado la atención y que vuelven a poner sobre la mesa la importancia de tener un debate de fondo sobre la tenencia y uso de armas de fuego en Estados Unidos. El Centro para la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos acaba de revelar que el 2017, que es el último año completo del que hay datos, las muertes por armas de fuego en Estados Unidos fueron las más altas en décadas. Hasta 40.000 personas murieron por armas de fuego en la Unión Americana. Son 39.773 las personas que murieron. Miren la cifra comparada con la del año 99, 28.874. Esto marca un nuevo récord desde que se empezaron a contabilizar las muertes por armas de fuego en el país, a finales de los años 70, principios de los 80. Y es que la presencia de armas en la sociedad es una de las más altas de los países desarrollados, comparado con los pares de los países desarrollados. Vamos a saludar a Salvador Giné. El señor Giné es autor de un reciente libro que se titula La sociedad de las armas. Señor Giné, buenas noches. ¿A qué atribuye usted este aumento? Bueno, el aumento de las armas, tendríamos que hacer un paralelismo entre aumento de las armas y aumento de los homicidios. Si se venden más armas, se producen más homicidios. Estados Unidos es uno de los países del mundo con la tasa de homicidios más elevada del mundo. Este año ha habido 40.000 muertes, unas 40.000 muertes, pero en 1996-97, coincidiendo con el auge de la delincuencia armada, hubo unos 37-38.000, contando que había menos población, o sea que en números relativos estas cifras ya se han repetido en la historia reciente del país. Señor Giné, hoy precisamente se cumplen 6 años de la matanza de la escuela Sandy Hook, en la que, recordemos, murieron 20 niños y 8 adultos. Esa matanza tendría que haber supuesto un antes y un después. En su momento lo parecía, pero nada ha cambiado. Si matanzas como estas no cambian las cosas, ¿se puede esperar que algo haga cambiar esta tendencia en la Unión Americana? Bueno, Sandy Hook sí que fue un pequeño revulsivo. Fue una gota en un mar, fue un pequeño revulsivo porque algunos padres de Sandy Hook crearon la Sandy Hook Foundation. El presidente Obama también apoyó mucho a los padres, pero al cabo de un par de años la fundación creo que ha desaparecido, prácticamente tiene $0 en su cuenta. La causa más importante, creo yo, es porque existe un lobby, un gigante a favor de la libertad de armas, que es la Asociación Nacional del Rifle, que es 20, 30, 40 veces más influyente y más importante que cualquier grupo de pro control o que pretenda un poco legislar sobre las armas de fuego en Estados Unidos. Luchar contra la NRA prácticamente es una batalla perdida. La NRA tiene mucho poder, tiene mucha influencia, tiene campañas electorales y todo el mundo quiere recibir dinero y claro, es un grupo de presión contra el que prácticamente no se puede luchar. En su libro La sociedad armada, que ya va por una segunda edición, usted habla del poderoso lobby de las armas y del negocio. ¿Por qué es tan poderoso el negocio de las armas y del lobby en Estados Unidos? Bueno, la NRA, claro, es una organización, pero da a sus afiliados lo que ellos quieren escuchar. Estados Unidos es un país tradicionalmente muy favorable a la posesión individual de armas. Recordemos las milicias en la época fundacional del país y la Constitución, que en su enmienda reconoce el derecho de cualquier persona a tener y a llevar armas. Entonces, la NRA por sí sola no haría nada, pero sí que la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, lo que hace es canalizar
esta opinión pública generalizada de la libre posesión de armas, y la NRA lo canaliza muy bien. Podría canalizarlo muy mal y podría tener un fracaso. Lo canaliza muy bien. Entonces, tiene éxito, la Asociación Nacional de Rifle tiene éxito, pero claro, en cierta forma, su discurso es lo que mucha gente quiere escuchar. La NRA tiene unos 80 millones de simpatizantes. Quiere decir que hay 80 millones de personas en Estados Unidos, 1 de cada 3 es muy favorable a la libre posesión de armas. Entonces, bueno, es verdad que se habla mucho de la NRA, pero no se habla de las personas que quieren oír ese discurso de la NRA, esa libertad a poseer un número indeterminado de armas sin control de la persona que los posee, que hace la NRA, que también juega muy bien su baza y teje muchas alianzas con partidos políticos. Es cierto que mayoritariamente el Partido Republicano, pero también con algunas personalidades muy influyentes del Partido Demócrata. La opinión de Salvador Giné, es autor del reciente libro La sociedad armada, precisamente sobre Estados Unidos. Gracias, señor Giné, por haber estado con nosotros. Miren, esta noticia es una desgracia. Una niña de 7 años ha muerto por deshidratación y un paro cardíaco en Estados Unidos. La niña llegaba desde Guatemala. Había cruzado México con sus familiares y cruzó la frontera y 8 horas después moría. Las autoridades, frente a la alta fiebre que tenía la menor, la trasladaron en un helicóptero medicalizado para intentar salvarle la vida, pero no fue posible. La Secretaría de Seguridad Nacional ha utilizado este ejemplo, la señora Kirstjen Nielsen, para evidenciar los peligros del viaje. Y tiene razón, la señora Nielsen tiene razón, ese viaje es muy peligroso. Lo que sería muy recomendable es que las autoridades estadounidenses también se preguntasen, no solo utilizando este ejemplo, sino que se preguntasen cómo una familia con hijos es capaz de poner a sus hijos en el peligro de sus viajes. Y la respuesta está en la violencia en los países de origen. Nadie pone a un hijo de 7 años en un camino tan difícil para atravesar México si no huye de algo que es más peligroso aún. Y acabamos con una noticia positiva. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refranero castellano, o al menos así lo piensa esta mujer, Irene O'Shea. Tiene 102 años y se ha convertido seguramente en la mujer más anciana del mundo en tirarse desde un avión en paracaídas. Lo ha vuelto a hacer por segunda vez, lo hizo cuando tenía 100 años, ahí tienen el vídeo, y lo ha vuelto a hacer otra vez. La mujer tiene 102 años y 194 días. Con esta hazaña, la señora O'Shea lo que busca es recolectar fondos, y a buena fe que lo ha conseguido si nos fijamos en el impacto mediático que ha tenido su hazaña. Recolectar fondos para una organización que lucha para encontrar una solución a la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como la ELA. Nosotros desde aquí nos sumamos y aplaudimos esa valentía. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy, una entrevista en la que hoy nos vamos a la Iglesia Universalista Unitaria de Cedar Lane, en Bethesda, en el estado de Maryland. Allí se está refugiando desde el pasado lunes Rosa Gutiérrez. Es una salvadoreña de 40 años, madre de 3 hijos, y quiere evitar la deportación. Señora Gutiérrez, gracias por estar con nosotros esta noche, por ofrecernos su testimonio. Bienvenido a Poder Latino. Sí, buenas noches, gracias. ¿Por qué decide usted entrar en esa iglesia? Decidí entrar aquí a refugiarme para que no me deportaran para El Salvador. ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Qué plazo le han dado? Por el momento no tengo ningún plazo porque mi abogado puso la moción para reabrir mi caso y estamos esperando todavía. Hemos visto que su caso ha tenido una cierta repercusión mediática en Estados Unidos desde que usted decidió entrar en la iglesia para refugiarse. Fue portada en el rotativo de Washington Post, además de otros medios de comunicación.
¿Qué consecuencias ha tenido la entrada suya en la iglesia desde que el lunes dio ese paso hasta ahora? ¿Ha cambiado en algo su situación, su caso, respecto de las autoridades? No, no ha cambiado nada, pero yo me siento protegida acá. ¿Dónde se encuentran ahora sus 3 hijos? Usted tiene 3 niños de 11, de 9 y de 6 años. Ellos están con mis pastores de mi congregación, a donde yo me congrego allá en Fredericksburg. ¿Y ha podido verlos desde que se refugió en esta iglesia? No, por el momento no, pero ellos van a venir el fin de semana. ¿Hasta cuándo quiere mantener este pulso con las autoridades y permanecer dentro de la iglesia? Hasta que un juez decida reabrir mi caso y hasta ese momento. ¿Y por qué hasta ahora el juez no ha podido o no ha querido reabrir su caso? La verdad no lo sé, no les sabría contestar a esa pregunta. Usted llegó a Estados Unidos en diciembre del 2005. ¿Por qué decidió venir a la Unión Americana? Porque yo me sentía amenazada por un grupo de personas que me amenazaron, entonces yo decidí venir para acá. ¿Cómo le amenazaron? Una persona me dijo que si yo no era de él, no era a las buenas, iba a ser a las buenas o a las malas. Para mí eso es una amenaza. ¿A las buenas o a las malas? ¿Qué querían que hicieran estas personas que la coaccionaban? La verdad, no sé, me supongo que me querían hacer daño. ¿Y le forzaron a hacer alguna actividad que usted no quería hacer? ¿Le pidieron plata? No, hasta ese punto no llegó, por eso yo me vine. ¿Y cómo vino? Yo me vine así, sola, caminando. ¿Salió de El Salvador y caminó a través de México para llegar a la frontera? Sí. ¿Cómo decidió emprender ese viaje? Es decir, ¿decidió hacer usted su propia maleta? ¿Contrató a alguien que le ayudara en el trayecto? No, yo sola. ¿Y se sumó a algún grupo de migrantes que también estaban en ese camino, en esa ruta hacia Estados Unidos? Sí, en México, en el Ciudad Hidalgo, ahí hay muchas personas inmigrantes de diferentes países. Ahí conocí a varias personas y nos unimos a un grupo y con eso emprendimos poco a poco caminar. Eso fue en el año 2005. Cuando dice que hay un grupo de personas, ¿cuánta gente formaba parte del grupo de personas? No. Son personas que yo nunca las había visto. Ya. ¿Puede contarnos cómo fue ese viaje, cómo fue su experiencia atravesando México? Fue muy duro. Fue muy duro porque en ese entonces, cuando yo crucé México, hubo un huracán o tormenta que devastó todos los puentes, vías del tren también. Tuvimos que caminar mucho, día y noche, y debajo de lluvia. Y en una ocasión tuvimos que cruzar un río por medio de una garrucha, como habían puesto 2 árboles, palos gruesos, y de ahí un alambre de acero, y de ahí nos tiraron de un lado para el otro. Pero las personas dijeron que no era su responsabilidad, era mi responsabilidad. Yo le dije sí. ¿Y usted cruzó? Sí crucé. ¿Sufrió, tuvo miedo de perder su vida, de su integridad física en ese viaje? Sí, tuve miedo, pero yo seguí adelante. Cuéntenos, cuando llegó a la frontera, ¿cuál era su estado anímico, su estado físico y cómo fue el cruce de esa zona fronteriza? Yo llegué en autobús y ahí yo llegué a un hotel. Después alguien me cruzó solo el río y me dijeron, ok, aquí es el otro lado y tú puedes, allá está una caseta, allá puedes buscar un agente de migración. Así fue. ¿Y usted se entregó a las autoridades migratorias solo cruzar? Sí, yo me entregué. ¿Qué le dijeron los agentes cuando la recibieron? La gente que me recibió me preguntó, ¿a dónde está tu grupo con los que vienes? Yo no traigo ni un grupo, yo vengo sola. ¿Lo trataron bien?
Sí me trataron bien. Y después de ese encuentro con los agentes, ¿cómo llegó hasta el estado de Maryland? Porque queda muy al norte. Sí, primero yo llegué a Houston y de Houston yo me moví para acá, para Virginia. ¿Por qué Virginia? Aquí se encontraba el papá de mi niña. O sea que en el fondo fue una reunificación familiar. No, yo aquí lo vine a conocer. Ya entiendo. ¿Sus hijos vinieron después? No, mis hijos nacieron acá. ¿Todos sus hijos han nacido en Estados Unidos? Sí. ¿El hecho de que sus hijos sean ciudadanos estadounidenses no le facilita a usted la posibilidad de solicitar que el gobierno estadounidense le abra la puerta a tener una residencia en la Unión Americana? Sí, eso es lo que mi abogado está tratando de hacer. ¿Y la respuesta cuál ha sido de las autoridades? El juez todavía no ha reabierto mi caso porque cuando yo me entregué a migración me dejaron un caso pendiente. Entonces yo no me fijé en la fecha y perdí la fecha de corte y desde ese momento yo tengo, el 10 de enero, tengo una orden de deportación. Hemos visto en otros sitios de Estados Unidos casos similares de ciudadanos como usted que tienen que ser deportados porque hay una orden judicial que así lo dice, pero que deciden refugiarse en iglesias donde las autoridades no pueden entrar. Y esos casos se han alargado a veces meses, incluso años. ¿Está usted dispuesta a estar todo ese tiempo para evitar la deportación? Sí, claro que sí. Si tuviera que regresar a El Salvador, ¿qué podría hacer usted allí? Nada, porque ahí no se puede hacer nada. ¿No hay futuro en El Salvador para nadie? Bueno, para mí no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cuando uno pone algún negocio, tiene que uno estarle pagando a alguien para poder sobrevivir. ¿Cómo es la situación de seguridad en El Salvador? No es muy buena. ¿Qué quiere decir con que no es muy buena? No es muy buena, hay mucha violencia. ¿Tiene usted familia en El Salvador todavía? Sí, tengo un hermano. Tengo 3 hermanos, pero ellos tienen que estar yendo a la iglesia para que a ellos no les pase nada. En El Salvador, ¿sus hermanos también sufren persecución o extorsión por parte de grupos? Un hermano se alejó un tiempo de mi lugar, pero él tiene que estar en la iglesia para que él esté seguro. Él se congrega en una iglesia. Entiendo. Cuando usted dice que la seguridad no es muy buena y que si abre uno un negocio, por pequeño que sea, tiene que pagar, ¿a quién tiene que pagar? ¿Quién es la persona que ejerce esa violencia? Fíjate que mejor no quiero opinar sobre esa pregunta. Pero piense, señora Gutiérrez, que para nuestros televidentes es muy importante comprender cómo es la situación en los países de origen, porque muchos de los que emigran lo que hacen es buscar un futuro mejor porque huyen de esa situación. Por eso es importante que usted nos ayude a entender cómo es la situación de inseguridad y de violencia que se vive en El Salvador. El motivo cuando uno pone un negocio, a uno le ponen una renta que hay que pagar. ¿Quién le pide esa renta? Las pandillas. ¿Las pandillas? Y además de las pandillas, ¿las autoridades no hacen nada? Sí, hacen, pero siempre, en ocasiones, cuando también las autoridades actúan, también a ellos los matan. Permítame que le pregunte por la salud de su hijo menor. He leído en la prensa que usted ha explicado abiertamente que su hijo menor está afectado por el síndrome de Down. ¿Qué necesidades de atención recibiría si su hijo tuviese que viajar con usted a El Salvador? No, allá no hay ninguna clase de especialista.
por la condición que él tiene. No hay. ¿Cómo se encuentra hoy su hijo menor, pero también sus otros dos hijos de 9 y 11 años? Ellos están bien. Yo hablo con ellos todos los días y los veo por videollamada y están bien. Permítame preguntarle por el padre de sus hijos. ¿Está pendiente de ellos? ¿La apoya a usted en la causa que usted ha emprendido por estar dentro de una iglesia para evitar la deportación? Yo soy madre soltera. Señora Gutiérrez, tengo que terminar esta entrevista agradeciéndole mucho que haya podido compartir con nosotros esta experiencia. Le abro la posibilidad de, si quiere usted, lanzar algún mensaje a las autoridades o a la audiencia que nos está viendo en Estados Unidos o en América Latina. ¿Qué quiere decirles? El mensaje que yo mando es que todo ser humano, no importa la raza, ni condición, ni religión, tiene derecho a ser tratado como se debe de ser. Y tiene derecho de estar en este país también, porque por eso se llama Estados Unidos Americanos. Es el testimonio de Rosa Gutiérrez, una salvadoreña que se encuentra refugiada en una iglesia en el estado de Virginia, en el estado de Maryland, en el que con un pulso al estado intenta evitar su deportación. Señora Gutiérrez, gracias por haber compartido con nosotros ese punto de vista. Le deseamos mucha suerte y vamos a estar muy pendientes de su caso. Buenas noches. Sí, de nada, fue un placer haber hablado con ustedes. Es la voz de los protagonistas de la inmigración y de los retos que muchos ciudadanos enfrentan cuando dejan sus países de origen por motivos como los que escuchábamos para buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestro debate, nuestro Poder Latino de hoy, un Poder Latino, un debate en el que vamos a escuchar voces divergentes, conservadoras, liberales, republicanas, demócratas. Hoy lo vamos a compartir con Genaro Pedro Arias. Es analista político, es miembro de la Asamblea Republicana Nacional Hispana, es responsable de relaciones gubernamentales y es analista oficial del Partido Republicano. Señor Pedro Arias, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gran gusto. El gusto es nuestro. Y con José Aristimuño, es analista político, es estratega, es presidente de Now Strategies, trabajó en la administración de Barack Obama. Señor Aristimuño, buenas noches. Buenas noches. Oigan, dos cosas que se han producido en las investigaciones en torno al presidente Trump. Una investigación que sabíamos que funcionaba, en la que el exabogado de Trump dice que Trump, siendo candidato, sí sabía de los pagos a dos mujeres que dicen haber tenido relaciones íntimas con el mandatario durante la campaña, y dos, no solo lo sabía, sino que sabía que pagándolas para silenciar esa historia estaba cometiendo una ilegalidad. Una noticia que hemos conocido. La otra, lo explicábamos hace minutos, es la que revela el periódico Wall Street Journal, y es que la Fiscalía está investigando las donaciones al comité de la organización de la investidura del presidente, que recaudó $107 millones, más del doble de lo que recaudó Barack Obama en el 2009, y que esos fondos llegaron buscando favores. Señor Pedro Arias, ¿qué opinión le merecen estas dos noticias? Bueno, la primera de lo que la cuestión con la investigación de Mueller, a ver lo que va a pasar. Yo creo que es un caso muy débil que tiene el gobierno contra el presidente, usando este tipo que sabemos que es un abogado que de muy poca reputación, una reputación mala, baja. El abogado personal del presidente, no es... Bueno, pero vamos a ponerlo claramente, señor Aristimuño. El presidente Trump no era un político profesional. O sea, este señor ha estado con él por muchos años, le arreglaba asuntos en su vida personal y en sus negocios. Y eso no tiene nada que ver con cuando él es presidente o lo que está haciendo para la Casa Blanca. Este señor nunca tuvo relaciones con la Casa Blanca en ese aspecto. Tengo que interrumpir con todo respeto porque bueno, no es así. O sea,
El abogado Michael Cohen ha sido abogado personal del presidente por muchos años. Le escondía la ropa sucia todas las criminalidades, corrupciones que ha hecho este presidente antes que era presidente. El presidente Trump siempre le ha importado una sola cosa, él mismo. Y actualmente, siendo presidente, es lo mismo. Ya sabemos que defendía a Michael Cohen. Y ahora que Michael Cohen mintió frente al Congreso para defender las cosas del presidente Trump, ahora él dice, no, que Michael Cohen es débil, Michael Cohen no tiene nada que ver conmigo. Los hechos lo dicen todo. Bueno, llegando a la materia de lo que es legal o ilegal, en tu opinión, ¿esto llega al nivel para perseguir un presidente, para removerlo, para quitarlo de la oficina de Buena lo que pregunta, ha pasado? Y si me permite, la respondo. Buena pregunta. No hemos llegado a eso. La investigación sigue siendo, está desarrollada día tras día. Hay que esperar que el fiscal general Robert Mueller diga el veredicto final. Lo que sí te puedo decir es que hay un dicho, sobre todo en nuestros países hispanos, que es: dime con quién estás y te diré quién eres. Y eso literalmente describe al presidente Trump. El presidente Trump está con personas que han hecho cosas ilegales. No solamente Michael Cohen, hemos visto hace poco que los jueces están en proceso de sentenciar a Paul Manafort y muchos otros amigotes del presidente Trump que estaban en puestos altos, sí, muy cercanos al presidente. Nada de eso está relacionado a la materia que empezó la investigación de Robert Mueller. La investigación de Robert Mueller se debe tratar de colusión con Rusia y colusión con enemigos de los Estados Unidos. Pero él no ha comprobado eso. Lo que él está tratando de hacer ha comprobado que se usó dinero de una manera ilegal. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo que se usó dinero de una manera? Bueno, no sabemos si es ilegal. O sea, pagarle es ilegal. A pagarle a las amantes de un presidente eso para no es que ilegal, José, de ninguna manera es ilegal. Esos, lo que le llaman aquí en Estados Unidos non-disclosure agreements, son muy comunes. Tú y yo hasta tenemos, yo creo que NDLs, como le dicen, non-disclosure NDAs. Sí, correcto. O sea, eso no es ilegal. Pero, señor Pedro Arias, déjame preguntarle una cosa. La ilegalidad no estaría en el uso de fondos, del origen de los fondos, perdón, sino en el intento de silenciar una historia que sí era relevante en un momento de la campaña electoral. Si eso afectaba a la campaña, como es evidente que podía haber afectado, eso tenía que haber sido reportado, no por el origen de los fondos, sino por la finalidad que tenían esos fondos. Es ahí donde se encuentra el problema legal de esa actuación, de la cual, según Cohen, Trump, 1, era conocedor, 2, autorizó los pagos. Bueno, eso es un punto técnico que van a tener que ver. Pero no se sabe, porque es tu opinión que eso afectó. No, mi opinión es que esos son los hechos. Esto es lo que dice Michael Cohen y es lo que estamos debatiendo aquí. No es mi opinión. Bueno, por empezar por su palabra, ¿por qué lo que dijo el presidente es verdad? ¿Por qué él, sabiendo que era ilegal, por qué cometió ese crimen? Si él tiene que saber la ley, él tiene culpabilidad de la culpa. Michael Cohen está defendiendo al presidente Trump. Sí, pero él tiene... Donald Trump sabía de lo que estaba ocurriendo. Déjale terminar. Pero su primera responsabilidad es, siendo abogado profesional, teniendo licencia de practicar ley, es a la ley, no es a su cliente. Entonces, es ilegal para un abogado romper la ley, aunque sea ayudando a un cliente. Entonces, yo aquí le pregunto, simplemente, desde un punto de vista sin más intención que la de intentar entender lo que está usted argumentando. Cuando yo presento mis impuestos y se los doy a un contable, el contable hace mis impuestos en Estados Unidos y los presenta al IRS, a la institución de recaudación de impuestos en Estados Unidos. Si hay una ilegalidad, si hay una intención de fraude, la pena cae sobre mí, no sobre quien ha preparado mis impuestos. ¿Por qué en este caso usted dice que el responsable es el abogado y no el cliente? Porque es una relación diferente. O sea, el contador no tiene la misma responsabilidad que tiene un abogado. El abogado está practicando la ley. O sea, el abogado tiene una licencia para practicar la ley en una manera legal y honesta. Y si él lo hizo, si él rompió la ley, y el presidente, vamos a decirlo, no lo has mencionado, pero él niega que él dirigió a Michael Cohen a hacer esta cosa. O sea, la credibilidad de ustedes y los demócratas está en un hombre que es una persona que dice mentiras constantemente para salvarse él mismo. Pero ok, está bien hasta cierto punto, pero no te preocupa como republicano, no te preocupa que este es el tipo de personas que han asesorado al presidente
por años. ¿Eso no le das un poco de culpa hasta lo que sabemos hasta el momento? Bueno, ¿no te preocupa que el presidente está rodeado de ese tipo de personas? No si me hubieras hecho el emperador de Estados Unidos, yo le aconsejo a Donald Trump, por favor, no te metas con esta gente, pero estas personas, estos individuos, lo han servido cuando él era negociante, cuando era inversionista, cuando era vamos a decirlo, playboy del mundo. Y cuando era demócrata, más que nada, porque él no es solamente se hizo republicano hace como 3 años. Y otro punto creo que es importante. Pues con mucho éxito, ¿no? Bueno, bastante éxito. Pero otra cosa, José y Gustavo. Esto fue lo que el pueblo americano quiso. El pueblo americano se cansó de tener candidatos como, no es por nada que paz descanse, como John McCain, como Mitt Romney. No, Mitt Romney todavía vive, pero digo, ese tipo de republicano que no tenían, que eran gente muy honestas en el diálogo de la política, pero perdían. O sea, ellos querían un peleador, alguien que le cargaba los valores que ellos pensaban que estaban ignorándose en el gobierno. Tenemos que dejar aquí. Gracias por los comentarios que nos han compartido. Es un debate que desgraciadamente vamos a tener que volver a abundar en él, porque la cuestión de las armas en la Unión Americana no se va a acabar ahora. Es Genaro Pedro Arias y José Aristibuño. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Y usted qué opina? @PoderLatino, NTN, nos gusta leerles. Háganos llegar sus opiniones sobre estos temas. @PoderLatino, NTN. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la recomendación cultural en nuestro Poder Latino de hoy, para cerrar la semana en viernes con las recomendaciones de Alexandra Colón Amil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy, ¿con qué nos propones cerrar la semana? Vamos a cerrar con una película que vi este año, se llama 8th Grade, en español Octavo Grado, y es del comediante estadounidense Bo Burnham. Una película Octavo Grado que hace referencia al último año de la educación primaria en Estados Unidos, que podría ser 14 años más o menos. 13, 14 años, ¿Y qué pasa en esa edad? Bueno, es una niña, la protagonista, de 13 años precisamente, y la película se enfoca en las dinámicas sociales a las que esta niña se enfrenta, típicas de la edad, ¿no? Y a la relación con su padre. Una de las temáticas es el uso de las redes sociales, que casi domina la vida de estos jóvenes. Y hay una escena que a mí pues, me impactó mucho, en la que el papá y la niña están cenando, ella tiene los audífonos puestos, está pegada al celular, él está tratando de preguntarte cómo te fue en el colegio hoy, y la niña no le hace nada de caso, ¿no? Entonces explora estas tensiones de la dificultad de criar a un joven en esta edad. La película es escrita y dirigida por un comediante estadounidense que, bueno, por supuesto, no está en octavo grado, pero fue inspirado en las mismas dificultades y ansiedades que él enfrentó cuando tenía esa edad. Y notó a la protagonista de la película, que se llama Elsie Fisher, y recibió una nominación al Globo de Oro por su actuación en esta película, precisamente en YouTube. Y bueno, en la película la protagonista tiene un canal de YouTube en el que da consejos a las personas que lo siguen. Es muy linda, muy dulce, muy honesta. Vemos un pedacito. One more week of 8th grade, huh? I said 1 more week of 8th grade, right? Yeah. That's crazy. Yeah, huh? Okay, so growing up can be a little bit scary and weird. We will begin to explore these changing bodies of yours. It's gonna be lit. Don't hold back, I wanna break free. As always, make sure to share and subscribe to my channel, Gucci. I think you're so cool. Maybe you just need to put yourself out there a little. I'm gonna stop eating with you if you keep doing this. You said I could say one thing. La película 8th Grade, octavo grado, de Bo Burnham. ¿Sabes lo que hace mi madre para que los celulares no estén en la mesa? Prohibidos. Los prohíbe. Y además no quiere ni que estén en la sala.
una caja antes de entrar a la sala, los dejan afuera. El tema es que ya no necesita ni caja, ya sabe que los celulares no van a llegar. Prohibido. Alexandra, antes de irte, he visto un poquito lo que estáis preparando para Efecto Naim de este fin de semana. Estáis hablando de la ciudadanía en el mundo, la compra, el acceso a la ciudadanía en los países, de Bolsonaro, de Matthew Whitaker en las genialidades memorables, pero quiero que nos cuentes cómo va a ser ese cierre de Efecto Naim de este fin de semana, que me parece que vale la pena. Sí, tenemos un cierre para que calienten los motores a las fiestas de fin de año, un cierre navideño. Una de las tradiciones de Navidad, por supuesto, es la llegada de Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, como le quieran llamar. El Niño Dios. El Niño Dios, pero bueno, nos enfocamos en la figura de este personaje vestido de rojo, pero más allá de la típica foto de Navidad, ¿no? Que se sienta todo el mundo a posar con Santa, y encontramos desde santas activistas políticos hasta santas surfistas. Muy bueno. ¡Feliz Navidad, Santa en las calles! En Venezuela, los Santa Claus se destacan por su sentido de caridad. Desde 2006, cada diciembre, la Fundación Santa en las Calles organiza recorridos a distintas ciudades del país para obsequiar momentos de felicidad a los más necesitados. Desde una alegre canción navideña hasta ropa y juguetes. Las imágenes de los santas más allá de la Navidad. Como siempre, Efecto Naim, un programa inteligente que nos ayuda a descubrir y comprender el mundo. Alexandra, muchas gracias. A ti, Gustavo. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Vamos a las redes sociales. Mensajes que o bien nos han hecho llegar ustedes, o bien hemos encontrado, o bien nos gusta destacar, porque valen la pena. En las últimas horas, la famosa construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos, la muerte de una niña guatemalteca, esa política migratoria que genera drama político, pero también drama humano, ha sido motivo de mensajes en las redes sociales. Hemos escogido 3 que lanzan lo que para nosotros es el debate que ahora mismo está en la sociedad. Con su muro. Divida esos 5.000 millones entre los niños que están en riesgo y que no tienen almuerzos y los veteranos que no pueden obtener el tratamiento médico y psicológico apropiado. Con su proyecto vanidoso. Haga algo bueno por una sola vez. Yo creo que los familiares que la llevaban son los que deberían ser castigados. Aún si la patrulla fronteriza no les dio agua a tiempo, la niña ya estaba deshidratada en extremo. El uso de los recursos públicos para la construcción de un muro que alguien dice que no va a servir para nada, que esos recursos tienen que ser destinados a otra cosa, que hay otras prioridades. Y la atención que recibió esa niña, que también es un debate en Estados Unidos, pero por lo que nosotros hemos podido leer, creemos que la responsabilidad mayor, sobre todo, es la de quien la trajo a través de un viaje peligroso. Ahí las autoridades, incluso en un helicóptero medicalizado, la trasladaron. Estados Unidos, de momento y por lo que sabemos, tuvo un buen comportamiento. La niña finalmente murió y sí, como dice la secretaria de Seguridad Nacional, eso es un ejemplo más del peligro de aventurarse a intentar entrar en Estados Unidos a través de México. Así terminamos la semana, con las opiniones de las redes sociales, con el debate que hay en esta cuestión, que seguro no va a ser el último capítulo, porque la cosa continúa. Les deseamos un feliz fin de semana, gracias por habernos escogido y por la generosidad de su tiempo. Volvemos el lunes.